reconocido empresario, académico, perteneciente a esa ilustre generación de ingenieros que propició el desarrollo de Colombia. Es considerado como uno de los padres de la responsabilidad empresarial en Colombia. Habla la experiencia de Alejandro Uribe Escobar. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de recordarle a la gente de Antioquia, que para mí es de mucha importancia, mis actividades allá y otras partes del país. En primer lugar, yo soy de los egresados de la Escuela de Minas cuando no había en las facultades de administración, pero que marcaron un hito, que a pesar de ser ingenieros, fueron administradores también. Ejemplo, doctor Juan de la Cruz Posada, fundador de Coltabaco. Pero doctor Alejandro, yo lo voy a interrumpir. Claro. Porque ya vamos hacia la parte de sus estudios, pero no podemos olvidar su infancia y lo que marcó esa época importante de la vida. Si yo le hablo de Manuel María, o le hablo de Basilizo, o le hablo de Berta, ¿qué añoranzas o qué cualidades usted heredó de su familia? Bueno, para mí fue muy importante. Yo estuve muy cerca de mi padre. Inclusive cuando salía por las tardes del colegio de San Ignacio, me iba para la oficina y conversaba con él. Siempre después caminábamos hacia la casa y todas esas conversaciones me orientaron mucho. Nosotros fuimos 7 hijos, 5 hombres y 2 mujeres, muy unidos y muy guiados por nuestra madre. Entonces, para mí esas dos influencias, la del padre y la madre, de mi infancia fueron muy importantes. Pero posteriormente me acerqué mucho a mi abuelo materno, Manuel María Escobar, y de él aprendí no solo como empresario, sino como político, porque él fue concejal y inclusive de los pioneros en que los servicios municipales que estaban en manos de particulares los cogiera el municipio. Y de allí después eso sirvieron cuando ya eran empresas para formar EPM, al juntar las distintas empresas. Ahora sí volvamos otra vez a su época de comienzo de vida profesional, después de su paso por la Escuela de Minas y su ida a los Estados Unidos. ¿A qué se fue? Bueno, yo estaba trabajando. Primero, yo tengo que hacer un reconocimiento, porque Peter Santamaría había sido mi profesor de aritmética y de electricidad en la Escuela de Minas. Y cuando yo estaba en el último año de la Escuela de Minas, me llamó y me dijo: Alejandro, yo quiero hablar con usted. Entonces, claro, Peter, ya voy para su oficina. Llegué a donde él y me dijo: vea, tengo la oferta de nombramiento de la decanatura de la Escuela de Minas y tengo interés en hacerlo. Yo estaba muy ligado a la escuela, pero necesito una persona de confianza que esté al tanto de todas las cosas mías particulares. Le ofrezco eso, dedíquese a ayudarme. Una muestra de confianza muy grande. ¿Cuántos años tenía? Yo me gradué de 23 años. Estaba en el último año de los 23. ¿Por qué usted fue ingeniero y no médico o abogado, que era lo que se usaba en esa época? Quería ser médico. Pero mi padre me dijo: vea, piénselo 2 veces, porque usted no tiene buen pulso y hoy todos los médicos tienen que ser cirujanos. Sí, y entonces descarté y me puse a analizar, bueno, ¿qué hago? Ya descarté derecho, descarté medicina. Entonces me queda ingeniería para analizarla. Entonces me puse a ver, y yo había sido bueno en matemáticas en el bachillerato.
Entonces me decidí para ir a la ingeniería. Vamos a escuchar entonces, en unos minutos después de este corte, el paso del doctor Alejandro por muchas entidades a nivel nacional, muy reconocidas, todavía su participación en algunas juntas directivas, su vida como diplomático y su vida política. Estamos en Habla la Experiencia con Alejandro Uribe Escobar. Pero es muy apreciado en Bogotá. Bogotá lo postula como candidato a la presidencia. Nosotros fuimos 7 hijos, 5 hombres y 2 mujeres, muy unidos y muy guiados por nuestra madre. Doctor Alejandro, ¿usted cuándo y por qué fue elegido como presidente de Suramericana? ¿Qué había pasado en su vida antes para que lo hubieran llamado a ocupar este cargo? Yo estaba trabajando con Peter Santamaría y el día recibí la visita del doctor Carlos Gutiérrez, a quien yo conocía porque era muy amigo de la familia de mi madre. Y me pidió que quería ir y me dijo: "Vea, Alejandro, vengo a ofrecerle que sea mi segundo en Suramericana. Y si usted corresponde a la que yo aspiro, usted sería mi sucesor posteriormente". Doctor Alejandro, ¿y si es cierta la anécdota que lo llamaron cuando usted estaba visitando en la finca a la que iba a ser posteriormente su esposa, doña Beatriz? Pero el día que me nombraron, después de 8 años de vicepresidente, presidente, recuerdo que estaba invitado con Darío Vázquez, que estaba la señora del posterior, la nena Furreta, a visitar a Beatriz. Yo no tenía en ese momento mayores relaciones con ella, la había conocido en una reunión como otras personas del grupo, y al llegar al salir de la junta, nombrado presidente, le dije a Darío: "Estamos invitados donde Beatriz, y la nena, vamos a hacerle la visita, pero ¿cómo no celebro yo que me nombraron presidente?". Entonces me aparecí con una botella de champaña en la finca. ¿Para celebrar? Sí. Y me imagino la sorpresa de ella y de toda la familia. Sobre todo ella decía que creía que yo era un empleadito en Suramericana. ¡Ay, qué belleza! Sí. Por eso decía, yo no sé hasta dónde, no estaba informada que había algo más, pero nadie esperaba que fuera la presidencia. Increíble. Doctor Alejandro, bueno, después de Suramericana, entonces, vamos a mirar su paso por la ANDI. ¿Cómo llegó usted a la ANDI? A la ANDI. A la presidencia de la ANDI. A la presidencia de la ANDI. Yo estaba en la junta de la ANDI y había una división muy grande entre Bogotá y Medellín. Fernando Plata, que estaba de presidente de la junta de Bogotá, dijo: "Don Gabriel, usted nos ha hecho un elogio de Jorge Ortiz y está muy bien, pero la ANDI está en crisis. Yo creo que tiene usted que considerar un candidato que traigo yo y que no creo que ustedes discuten. Él es actualmente presidente de Suramericana, pero es muy apreciado en Bogotá. Bogotá lo postula como candidato a la presidencia". Sintonía total de todo el mundo. Enseguida habían hablado con Bucaramanga y Barranquilla, que eran y a donde yo había estado vinculado por razones de trabajo, me conocían, y ellos dijeron: "Bueno, nosotros traemos todos porque queremos que haya una persona que acerque a Bogotá con Medellín". Y ese era Alejandro Uribe. Por eso fue escogido presidente de la ANDI. Y de ese paso por la ANDI, la experiencia con la ANDI, con los industriales, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra entre los industriales de esa época cuando usted fue presidente de la ANDI y los de ahora? Bueno, yo creo, en primer lugar, sobre todo los industriales más jóvenes están mucho mejor preparados que los de esa época. Es decir, en Colombia se ha
progresado mucho en la formación universitaria, en las cosas. Antes era un poco más experimental. Y usted llegó a la empresa más querida de los antioqueños, a Empresas Públicas de Medellín, y todavía es muy reconocido por su paso allá. ¿Cuál fue el éxito de su gestión en Empresas Públicas? Bueno, yo creo que yo le imprimí una organización que duró mucho tiempo, de que haciendo que cada servicio tuviera, porque era una sola empresa, pero venían contradicciones distintas y técnicas distintas de los teléfonos, pero unir todo eso para que se prestara un buen servicio. ¿Usted podría decir que en esa retrospectiva que uno a veces hace de la vida, uno puede equilibrar entre la vida laboral y la vida afectiva y la vida familiar? Pues, la razón por la cual yo me retiré de la presidencia de la ANDE fue que el hijo menor mío, Federico, nació. Y un día yo llegué, porque viajaba mucho por la ANDE y todo, y me senté con mi señora y le dije, a mí me va a pasar lo de los antioqueños del siglo XIX, este niño no me está reconociendo a mí, voy a renunciar a la... Y tuve el honor de que me llamó Carlos Echavarría, con quien habíamos tenido un cordial diálogo, él como presidente de la Junta y yo, pues que muchas veces teníamos distintos criterios, y me dijo: Alejandro, le pido a usted que retire su renuncia. Le digo: Carlos, si nosotros no hemos estado muy de acuerdo, precisamente es que yo admiro a las personas que defienden sus puntos de vista cordialmente, pero con firmeza. Quiero que usted siga en la ANDE. Y le dije: vea, es un gran elogio que me hace, pero yo no me estoy retirando porque tenga problemas en la ANDE, sino que no quiero que haya problemas en mi familia. Doctor Alejandro, usted habla de dos puntos importantes: su firmeza y también esa característica que ha tenido usted a lo largo de su trayectoria, y es el respeto hacia los demás y el respeto que los demás sienten por usted. Y quiero que en unos minutos nos cuente cómo se traduce esa personalidad suya en la vida política de este país. Eso lo vamos a ver en unos minutos en Habla la Experiencia con Alejandro Uribe Escobar. Usted nos debía dejar un recuerdo a los nietos de lo que usted ha hecho. Pero ¿qué hago? No, escríbanos algo que nos deje en su memoria. Y por eso escribí El valor de los talentos. Sobre todo ella decía que creía que yo era un empleadito en Suramericana. ¡Ay, qué belleza! Sí. Por eso decía, yo no sé hasta dónde no estaba informada que había algo más. Doctor Alejandro, si yo le digo dos palabras, ¿qué recuerdos o de dónde vienen estas dos palabras? Trabajo y rectitud. Es el lema de la Escuela de Minas. Ese fue don Tulio Espina, desde que la fundó, le dio esa orientación. Es cierto que usted fue concejal de Bogotá, fue congresista. ¿Cómo fue ese paso, ese camino que usted recorrió en estas lides? Mi participación en la política se debe mucho a dos factores. Primero, la ANDE me dio como entidad que tiene que hacer un lobby para una experiencia política de cómo se manejaba y un conocimiento. Pero por otra parte, yo tenía un gran amigo, Hernando Gudelo Villa, que siempre quiso que yo participara en política, y él fue el que me candidató en su lista para venir a la Cámara de Representantes. Y doctor Alejandro, ¿cuáles son los valores que usted reafirma de la política cuando ahora muchas personas reniegan de lo que es nuestra clase política actual? Vea, yo sí creo, desafortunadamente, no voy a calificar a todos, pero hay mucha gente que está en la política más por el clientelismo, por los puestos, y eso ha cambiado un poco el espíritu de lo que me tocó a mí en el Congreso y en el Consejo.
Y en este también transcurso de su vida, usted en algún momento decidió escribir un libro. Y decidió escribir un libro que tiene un título muy, muy, muy bonito, que se llama El valor de los talentos. ¿De dónde salió esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, vino uno de mis nietos, Tomás, un día con una compañera que él está estudiando en los Andes, que necesitaba hacer un trabajo sobre la violencia, pero no la que estaba actualmente, sino la política, que les indicara a alguna persona. Le dije, pues yo viví eso mucho, la violencia. Entonces yo le ofrezco que me pueden entrevistar a mí, que usted nos debía dejar un recuerdo a los nietos de lo que usted ha hecho. Dije, pero ¿qué hago? No, escríbelo, algo que nos deje en su memoria. Y por eso escribí El valor de los talentos. La segunda edición fue que yo le regalé un ejemplar a Juan Luis Mejía, y él me dijo, yo quiero que usted nos autorice para hacer la publicación de este libro también por EAFIT. Precisamente usted que menciona al doctor Juan Luis Mejía, ¿él qué dice de usted? Bueno, yo lo conocí en Bogotá antes de ser ministro, cuando estaba de asesor cultural del Banco de la República. Y por muchas razones, pues hicimos una buena amistad. Pero cuando ya él estaba de rector de EAFIT, se dio cuenta de que yo había sido de los fundadores y me llamó para que... Y estando ya mucha comunicación con él nuevamente en EAFIT, que para mí era importante, un día me dijo, ve Alejandro, usted no se ha dado cuenta que usted fue primero empresario, después fue político, después fue diplomático. Usted ha pasado por unas experiencias muy distintas de mucha gente, porque ha cubierto muchos campos, pero nunca ha olvidado la academia. Entonces, añádale también su experiencia académica. Y al llegar a la ANDI, me tocó la fundación de EAFIT. Luego como fundador y me hice nombrar, porque cuando yo entraba a la ANDI, allá había una norma de la Junta de que el presidente no podía estar en ninguna junta. Yo le dije, esa norma está muy bien porque uno no puede ser de una junta de empresa y que después tenga conflictos. Pero yo sí les digo, yo tengo una inquietud. Ustedes también pueden nombrar en la Universidad de Antioquia en el Consejo, ya que yo quiero acercar la industria a la educación. Y también fue miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Sí. Miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, rector de EAFIT, donde la educación ha sido fundamental también, atravesando su vida empresarial, la vida como industrial. Yo no alcancé a ser rector, pero sí fui del Consejo Superior, sí. Superior de EAFIT. Y en estos 95 años de existencia, doctor Alejandro, que tiene mucho por contar, usted no ha parado, usted sigue siendo miembro de juntas directivas. Sí, todavía, pero ya especialmente por la junta directiva, donde tengo una inversión importante que es Algarra. Hoy precisamente tengo junta esta tarde. Sí. ¿Cómo logra usted, cómo ha logrado usted durante toda su época y toda su trayectoria tener siempre el tema de responsabilidad social, empresarial, cuando en el país no se tenía en cuenta este concepto? Pues, yo creo que es que yo tengo tal vez una inclinación de servicio. Y me parecía que la industria, desde que entré a Suramericana, debía acercarse mucho a la parte de educación. Y más cuando estuve ya en la ANDI, que pedí ser miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y después fundador de EAFIT. Entonces pude realizar esa actividad como complemento de la actividad industrial. Muchas personas nos están viendo ahora y están conociendo su historia, que es muy interesante y apasionante.
¿Usted qué le dice a estos empresarios que están naciendo, que están empezando, a estos industriales que están forjando cada uno de sus entidades, y a los estudiantes, a los ingenieros, a los médicos que quieren tener un desarrollo profesional? Usted, que tiene toda la autoridad a sus 95 años de existencia. Bueno, yo admiro mucho, digamos, la generación que está hoy mandando en las industrias, especialmente el grupo empresarial antioqueño, con quien he estado muy ligado. Los conozco a ellos, y como estuve mucho tiempo en Sudamericana, que es uno de los orígenes de ese grupo empresarial, mal llamado en Bogotá el sindicato antioqueño. Yo creo que todos los que pasaron por eso y que fueron mi ejemplo, como el doctor Carlos Gutiérrez, han tenido un sentido de responsabilidad empresarial muy grande. Y eso implica que no se dedique únicamente a la empresa, sino que se irradien esas relaciones, o en la política, o en la academia, o en alguna otra, y viene también de allí, es el origen de la responsabilidad empresarial. ¿Por qué no terminamos este programa con su inspiración? ¿Por qué lo inspira tanto la parábola de los talentos? Eso es muy curioso. Yo, estando muy joven, estuve muy impresionado, especialmente con una parte de la parábola, que el que les repartió los talentos encontró que uno lo había enterrado por temor a tener riesgos de perderlo. Ese para mí fue un ejemplo de que no debía enterrar el talento, sino corriendo que no importara que me llamaran, tuviera muchos riesgos, como fue en la época de la Andy y todo, sino entonces cuando mi nieto me pidió que hiciera esto, estuvimos discutiendo mucho el título, y un día le dije el valor de los talentos, y ahí lo explico por qué. Porque me parece que es un deber usar la capacidad, y si ellos es más en servicio de los demás, es importante hacerlo. Doctor Alejandro, y su talento se ve reflejado en el desarrollo de nuestro país. Por eso este es un homenaje a su vida y a todo lo que ha aportado con su experiencia a lo que somos hoy en día. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Y gracias por regalarnos este diálogo tan especial que nos lleva a tantos momentos importantes de nuestra vida regional y nacional. Pues me siento muy honrado, es un privilegio que ustedes hayan querido hacer una entrevista, y ojalá este ejemplo sirva a algunas personas. Va a servir mucho de inspiración. Habló la experiencia del doctor Alejandro Uribe Escobar.